Shalom, mis amados hermanos. Es una gran alegría y privilegio para mí estar aquí con ustedes y poder abrir la hermosa palabra de nuestro Dios. Hoy tenemos el Salmo 50. Vamos a ver hoy un salmo profético que escribió Asaf. ¿Y quién era Asaf? Era una persona designada por el mismo David junto a otros hombres para adorar en el templo, en el tabernáculo de Dios. Vamos a ver Primera de Crónicas 15, 16 y 17. Entonces David dijo a los principales de los levitas que designen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, y que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijos de Cusías. Vemos que Asaf está entre los levitas que eran principales en adorar a Dios. Amén. Y vemos en Primera de Crónicas 16, 5 dice, y Asaf el primero en organizar la alabanza a Dios. Vemos que Asaf escribió 12 salmos y sus salmos fueron usados por los reyes después de su muerte. Vemos que Ezequías en 2 de Crónicas 29:30 le dice al pueblo que canten los salmos de David y de Asaf el vidente, o sea, Asaf era profeta. Y veremos en este salmo que está profetizando acerca del juicio venidero, del juicio justo que Dios va a hacer sobre los hijos de los hombres. Entonces, comencemos con el versículo 1. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Dice, Dios ha hablado, el Dios Todopoderoso viene, y con voz de mando reunirá a las naciones, desde el oriente hasta el occidente, de donde sale el sol hasta donde se pone. O sea, todos los habitantes de este mundo irán cuando Dios lo mande, cuando dará su voz. Ese mismo poder que hubo cuando Dios habló, que se haga la tierra, que se haga la luz y fue hecha, que se hagan las cosas de este mundo, con ese mismo poder Dios dará su voz, Dios hablará y reunirá delante de sí a toda la humanidad y pondrá como testigos al cielo y sus habitantes y la tierra y sus habitantes. Y es interesante, como nos vamos a dar cuenta más adelante en este salmo, que Dios juzgará antes que todo a su pueblo, aquellos que invocan el nombre de Dios. Y después, pues sabemos que el juicio será sobre todas las demás naciones. Versículo 2. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. En el Salmo 48 nosotros vimos la hermosura y la gloria de Sión. O sea, vimos que Dios habita en un lugar hermoso llamado Sión, donde no es necesario que haya sol ni luna, porque el resplandor de su gloria ilumina todo ese lugar, toda esa ciudad, todo ese hermoso reino donde mora nuestro Dios y donde pues irán los justos a vivir cuando el Señor nos recoja. Amén. Versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Aquí nos vamos a detener un poco. Si aparentemente Dios guarda silencio ahora, y eso no es así, porque Dios habla a través de su palabra, Dios habla a través de sus profetas, Dios habla a través de sus hijos, para que conozcamos a Dios, Dios habla a través de la naturaleza, para que veamos su gloria. Dice, pero Él aquí hablará como juez justo y dará a cada quien lo que se merece. El fuego y el viento de tempestad se usan generalmente en la Biblia como asistentes del trono de Dios. Eso nos podemos dar cuenta cuando Ezequiel, cuando el apóstol Juan vieron los cielos. El fuego representa la justicia en acción y la tempestad representa su poder cuando se muestra. Vamos a ir a Ezequiel 1, 4 y 5 para poder entender, para ver cómo él vio el trono de Dios y qué había ya en los cielos y cómo él lo pudo describir con palabras humanas, que a veces es muy difícil expresar cosas divinas que
que no se pueden ver en este mundo. Dice Ezequiel 1:4, y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube como un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgante, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre, y cada uno tenía caras y 4 alas, y describe la gloria de Dios con palabras humanas. Pero ¿qué vemos? Dice que ve de pronto fuego y ve como una tormenta, ve como un viento tempestuoso que va delante de él. Asimismo, como lo dijo Asaf en el versículo 3 de el Salmo 50. Y hablando de fuego, es interesante recordar que Dios se le presentó a Moisés en la zarza ardiente en fuego. Y esa zarza, o sea, ese árbol, no se estaba quemando. Pero vendrá el día, mis amados hermanos, que el fuego de Dios consumirá a los hijos de los hombres. Y Dios, en su ardor de su ira, enviará fuego del cielo. Y allá en el infierno, dice, el fuego que nunca se va a apagar. También vemos que Elías clamó para que Dios enviara fuego del cielo para demostrarle a todo un pueblo de que Dios es el verdadero Dios. Y luego vemos a 50 soldados que vinieron a Elías y no creían que él era el hombre de Dios, y dijo, sí, yo soy el hombre de Dios, que caiga fuego del cielo. Y consumió a 50, luego consumió a otros 50, hasta que vinieron los soldados que sí creían, que sí sabían que él era un hombre de Dios, y pues no fueron consumidos por ese fuego. Era el fuego que también querían los hijos de Zebedeo, que Dios enviara cuando no recibieron a Jesús. Y Jesús dijo, no, 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 ustedes no tienen el espíritu que yo tengo. Yo no vine ahora para juzgar al mundo, aunque Jesús mismo dijo que él había traído fuego para este mundo. Eso está en Lucas 12:49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se encendió? Pero Dios no quería en aquel entonces que se manifestara el juicio de Dios sobre las personas que no lo reciben, porque vendrá el día, y Jesús lo sabía. Y el fuego de Dios, el fuego que trajo Jesús a esta tierra, ¿qué es lo que hace? Hace diferencia entre lo santo y lo profano. También vemos que el fuego consume las impurezas. La impureza del oro sale cuando ponen el oro al fuego. Y el oro como resultado de pasar por el fuego se hace más valioso. Así es también nuestra vida cristiana. Cuando Dios la hace pasar por fuego, por pruebas, nuestro corazón se forma más, se hace más valioso, más limpio, se santifica para con Dios. Entonces vemos que el fuego tiene muchas cualidades, tanto para santificar a los justos como para matar y destruir a los impíos. Amén. Por eso dice Nahum 1:3. Jehová es tardo para la ira, ¿verdad? Que él no enseguida manda fuego. Es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Pero aquí vemos que Nahum, asimismo como el salmista Asaf, está hablando que Dios está entre el torbellino, está entre la tormenta. Y así fue como se mostró Dios al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Dice, había una grande oscuridad, de tal manera que habían relámpagos y truenos, y Dios hablaba con voz tan fuerte de bocina que ellos tenían mucho temor y decían, Moisés, que nosotros no escuchemos, ya nos basta con ver a Dios. O sea, que estaba en esa tempestad. Pero a Dios le complació mostrarse ahora hacia con nosotros como un viento apacible que viene y nos habla su palabra y nos instruye el camino por donde debemos ir. Pero esto no significa que Dios no hará justicia, y vendrá el juicio de Dios y será un justo juicio sobre cada persona. Amén. Seguimos con el versículo 4 de Salmo 50. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo.
Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Selah. Vamos a meditar, amén. Vamos a callar y meditar qué quiere el Señor decirnos aquí. Dice Dios, invitará como testigos en el día del juicio al cielo y a sus habitantes, a la tierra y sus habitantes. Y el propósito de esta convocación será juzgar al pueblo de Dios. Asimismo, como dice Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, vemos que primeramente Dios está juzgando a su pueblo, va a venir para juzgar a su pueblo, para hacer diferencia entre las ovejas y las cabritas, entre el trigo y la cizaña. Dios hará juicio, antes que todo, a su pueblo. Y después vemos que el pueblo de Dios, que ya fue juzgado, que ya recibió la recompensa de cada una de sus obras, como dice la palabra de Dios, juzgará al mundo. Nosotros seremos participantes, seremos como testigos, seremos como jueces, pero estaremos en la presencia de Dios, dice, y juzgaremos al mundo, así dice en 1 Corintios 6, 2 y 3. Vamos a ver qué dice Pablo en estos versículos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cómo más las cosas de esta vida? Pablo aquí está tratando de redarguir a la iglesia que se estaban juzgando entre ellos, que tenían pleitos entre ellos, y dice, y más aún estaban delante de los impíos, pues juzgándose unos a otros, y él los reprendió fuertemente y les dijo, ¿acaso no sabéis que los santos van a juzgar este mundo? Entonces vemos el plan de Dios. Primero Dios clama con su voz, llama, convoca reunión al cielo, a la tierra, y empieza a juzgar a su pueblo, y luego el pueblo de Dios, juntamente con el Señor, juzgaremos a los impíos, a este mundo. ¿Cómo lo haremos? Nosotros ahora no entendemos muchas cosas, pero el Señor con su Espíritu nos abrirá el entendimiento y nos dirá lo que debemos hacer en aquel entonces. Ahora es lo más importante, guardar nuestros corazones para cuando vengamos al juicio de Dios, que Él va a juzgar a su pueblo, seamos hallados limpios, íntegros, santificados por la sangre de Cristo. Amén. Y dice, juntadme mis santos que hicieron pacto conmigo. Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y Jacob, o sea, Israel, y les prometió que ellos serían siempre su pueblo y que Dios sería su pueblo. Pero el pueblo de Israel invalidaron este pacto. Ellos se rebelaron contra Dios, por lo cual fueron dejados por un tiempo. Y Dios ahora hizo un pacto nuevo, un pacto eterno a través de Jesucristo. Bendito sea su nombre. Y el Señor profetizó a través de Jeremías 32:40 lo siguiente: y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Gracias a Jesús, que hoy podemos ser parte de este pacto, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. El Señor tiene un plan para el pueblo de Israel porque el Señor es fiel para con su promesa. Pero nosotros, los que no éramos Israel de forma natural, también llegamos a ser parte de este pacto. Seamos agradecidos con Jesús y seamos fiel a este pacto. Amén. Dice otro punto importante de este salmo: los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Ahora los cielos están aparentemente guardando silencio, pero al respecto de la justicia de Dios.
pero ellos nos están contando la gloria de Dios. Ven qué interesante y qué lindo, ¿verdad? En el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento nos cuenta sus maravillas, las obras de sus manos. Pero vendrá el momento cuando los cielos y los habitantes del cielo nos contarán y nos afirmarán la justicia de Dios. Amén. Ellos nos van a declarar que Dios es un juez justo. Bendito sea su nombre. Versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Aquí nos detenemos. Dios, el juez justo, aquel que hizo un pacto con el pueblo de Israel, aquel que hizo un pacto con nosotros y nos hizo ahora pueblo suyo, dice, te estoy hablando porque yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Como decía Cantar de los Cantares, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Así Dios, como un buen esposo, sentó a su esposa y le está amonestando para que ella sea fiel. Así Dios muchas veces se comparó al pueblo de Israel como una esposa y aún le decía, tú eres una esposa infiel, le decía al pueblo de Israel. Y tu hermana, dice, Samaria también se fue tras los ídolos. Entonces, aquí el Dios de Israel está hablando y amonestando a su pueblo con palabras muy fuertes. Nos vamos a dar cuenta. Leamos versículo del 8 al 15. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos. Me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Sacrificad a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Aquí vemos que Dios amonesta a su pueblo, a su novia, a su esposa, por aquellos sacrificios vanos que estaban trayendo. Y es interesante que muchas veces en la Biblia Dios nos habla qué es lo que le agrada a Él verdaderamente, los sacrificios y holocaustos de animales o un corazón íntegro y obediente. Vamos a ir a 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿a quién le dijo? A Saúl cuando desobedeció. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí en este salmo, asimismo Dios está hablando para su pueblo, le está amonestando. Ustedes traen sacrificios, ustedes me traen esos animales que me pertenecen a mí y piensan que me están agradando. Pero ¿qué es lo que busca Dios verdaderamente? Sacrificios de corazón, sacrificios de alabanza, sacrificios de limpias manos y boca, limpia y santificada. No los sacrificios que hacían los hombres en aquel entonces. También vemos que muchas veces los profetas como Jeremías, Isaías y Miqueas hablaban también de los sacrificios que no le agradaban a Dios. Vamos a ir a Miqueas 6:6. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros y 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Aquí el profeta se está preguntando, ¿qué es lo que le agrada a mi Dios? ¿Que le traiga holocaustos, sacrificios, inclusive que entregue a mi hijo por mis pecados? Y Dios es tan fiel y tan misericordioso que Él les declara qué es lo que le agrada a Dios. Dice Miqueas 6:8,
Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Asimismo, Dios estaba amonestando al pueblo de Israel a través de el salmista Asaf. Dice, ¿para qué me valen todos esos sacrificios, todos esos holocaustos? No me agradan, le decía el Señor. Lo que quiero verdaderamente es que anden delante de mí y traigan sacrificios dignos a mi nombre. Vamos a ver más adelante. ¿Qué debemos hacer? El versículo 14 nos da la respuesta. Sacrifica a Jehová alabanza y paga tus votos al Altísimo. O sea, todo aquello que lo que has prometido a Dios, cúmplelo. Le prometimos a Dios guardar nuestra conciencia limpia. Le prometimos a Dios guardar nuestro corazón en limpieza. Le prometimos a Dios ser obedientes y amarlo a Él más que todas las cosas. Entonces, todos los votos que hemos dado debemos cumplirlos para agradar a nuestro Dios. Amén. Y dice, invócame, o sea, pídeme, clámame, llámame, suplícame, y yo te oiré, y yo te responderé. O sea, el Señor está llamando a humillarse delante de Él, como decía también el profeta Miqueas. Y Dios promete, te libraré, te guardaré de todo mal, te sacaré de los apuros, en toda circunstancia estaré contigo, yo te libraré y tú me honrarás. En aquel día de juicio, cuando Dios traiga a toda la humanidad y juzgará a su pueblo antes que todo, Él nos librará. Porque Él dirá, ellos me sacrificaban alabanza a mi nombre. Y sacrificar alabanza a nuestro Dios significa vivir una vida íntegra para con Dios. Dijo Jesús, porque el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adorar en espíritu y en verdad es vivir una vida conforme a la palabra de Dios. No es difícil de entender. Y el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos a seguir este camino y ser verdaderos adoradores y traer sacrificios de alabanzas dignos a nuestro Dios, para que nuestras alabanzas y nuestras adoraciones no suban al cielo como un humo negro y desagradable, sino que nuestra vida toda sea una adoración y sea como un incienso con un olor fragante que llegue al cielo. Amén, al trono de Dios. Veamos versículo 16 al 20. Ya aquí Dios está hablando a los que se llaman su pueblo, pero que no son su pueblo. Aquí vemos la diferencia de los que buscan a Dios y de los que no buscan a Dios. O sea, que a los ojos de Dios son malos. Si a su pueblo Dios los amonesta, o sea, aquellos que son fieles a Dios, aquellos que están en este pacto con Dios, Dios los amonesta y les instruye y les da promesas, le dice, invócame, sacrifícame alabanza, trae ante mí un corazón humilde y íntegro para conmigo. A estos que se llaman ser pueblo de Dios, pero no lo son, los amonesta de una manera muy fuerte, sin darle esperanza. Vamos a ver. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y de tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ya más adelante veremos lo que Dios le dice, pero vamos a detenernos aquí. Y Dios está marcando lo que a Él no le agrada. Y dice, Dios al malo. Si al principio vemos que Dios hablaba al justo, a su pueblo, y los estaba reprendiendo, porque Dios a quien ama corrige, los reprende, aquí vemos que Dios está acusando y juzgando
al malo, o sea, la persona que no le pertenece a su Dios. Vamos a ver lo que Dios hablaba a través de Isaías, que son prácticamente las mismas palabras, en el capítulo 1, desde el versículo 11 al 17. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? O sea, ellos se presentaban como si fueran pueblo de Dios, en los atrios de Dios, en el lugar santo de Dios, y hacían sacrificios como si tuvieran las manos limpias. Son como si quisieran verdaderamente que su corazón sea íntegro para con Dios, fuera limpio por Dios. Pero lo hacían solamente porque era una tradición, era un ritual que hacían, pero no ponían su corazón ahí, porque su corazón estaba en la mentira, su corazón estaba en adulterio, su corazón estaba haciendo cosas que a Dios no le agrada. Por eso Dios los está aquí amonestando de una manera muy fuerte. Versículo 13 de Isaías 1. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad, vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Y Dios dice, cuando extengáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no lo oiré. Están de sangre vuestras manos. Y luego les pide, les dice, limpiaos, limpiaos y lavaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Pero Dios en este Salmo 50 no le está dando una falsa esperanza a los malos. No, los está juzgando, los está acusando. Y en Proverbios 6, 16 y 19, Dios deja claro qué son las cosas que Dios aborrece. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 aborrece su alma. Vamos a ver. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que manica pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Son cosas que Dios aborrece. Por eso, en este Salmo 50, Dios amonesta y juzga al malo y le dice, tomas asiento y hablas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dios aborrece cuando un hermano habla de otro hermano o de otra hermana para poner discordia con otra, entre ellos, entre dos personas, entre dos hermanos. A eso Dios no le agrada. Y son cosas, mis amados hermanos, que tenemos que tener muy en cuenta para hacer las cosas que a Dios le agrada y no hacer las cosas que Dios aborrece, porque hoy vimos por la palabra de Dios que Dios las dejó bien marcadas. Amén. Versículo 21. Dice Dios al malo. Estas cosas hiciste, todo lo que habíamos ya leído, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dice Dios, yo con mi paciencia estuve callado y no te reprendía enseguida que hacías una maldad. Y como yo no te castigué enseguida, tú pensaste en tu pecaminoso corazón que yo era igual que tú. Y dijiste, no, bueno, si Dios no me castigó ahora, si Dios no me juzgó y no me envió fuego del cielo, es porque todo está bien, estamos a cuenta con Dios. Entonces Dios me recibe tal como soy. ¡Qué gran engaño! Y dice Dios, pero te reprenderé y los pondré delante de tus ojos. ¿Qué quiere decir? Yo abriré todos tus pecados delante de toda la humanidad y delante de tus ojos. Te dará vergüenza por todo lo que hiciste contra mí. Dios traerá juicio todo, 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 ni dejar lo mínimo escondido. Hay un libro que se está escribiendo para cada uno, para cada ser humano en este mundo, donde están escritos todos nuestros hechos, inclusive aún nuestros pensamientos, que fueron en iniquidad maquinados.
Por eso cuidemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos en el temor de Dios. Cuidémonos en Cristo Jesús. Amén. Versículo 22. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien nos libre. Estas palabras son muy fuertes. Dice, a todos aquellos que se han olvidado de Dios, tengan cuidado. No sea que yo os despedace. Es el fuego consumidor que va delante de Dios, los consumirá y los destrozará y los enviará para el fuego eterno donde la llama no se apaga y el gusano está constantemente haciendo su obra. A Dios tenemos que temer porque Él puede no solamente matar el cuerpo, sino también enviar el alma eterna al juicio eterno, al infierno eterno. Por eso andemos delante de Él, mis amados hermanos, con temor y temblor. Aquí vemos una advertencia, hasta parece que es una amenaza, ¿verdad? En este versículo. Pero así será, porque dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso está en Hebreos 10:31. Y en el versículo 23 termina este salmo de Asaf: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Como ya habíamos visto, sacrificar alabanzas es vivir conforme a los mandamientos de Dios, es vivir conforme a las cosas que a Dios le agrada, es ser verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios promete salvación a todos aquellos que ordenen sus pasos. Le toca al hombre escudriñar su camino, como dice en Lamentaciones 3. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios que está en los cielos. Entonces, el Señor promete salvación a todos aquellos que organicen sus caminos, organicen sus pasos, buscando a nuestro Dios de todo corazón. El Señor vendrá a juzgar el mundo, y sí seremos juzgados por Él. Pero tenemos la esperanza que si andamos conforme a su voluntad, si creemos en Jesucristo, si fuimos lavados por su sangre, Él nos librará en el día del juicio. Bendito sea su santo nombre. Con esta exhortación y este hermoso salmo, les mando un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga.